El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video. Y creo que ya había hecho un video sobre Yasuke, pero esta vez quiero hacer un video mejor informado sobre el tema. Sobre todo porque se hizo, básicamente ahora va a ser un tema importante y pienso que se debe hablar lo más cercano a la realidad. Digo lo más cercano a la realidad porque esta es una persona de la cual se sabe poco en realidad. Quiero hacer un video lo más cercano a la realidad posible porque después de que se hiciera el lanzamiento de un videojuego de Ubisoft, la próxima entrega de Assassin's Creed, en el cual se retrata a Yasuke como un samurái superhéroe, no es joda, como un samurái superhéroe legendario, pues mucha gente va a estar diciendo cosas que no son verdad al respecto. O sea, mucha gente va a estar mintiendo al respecto, van a estar esparciendo mentiras, van a estar esparciendo rumores. Pienso que es importante que se hable con la verdad, se aclaren cosas y pues lo más posible con la verdad. Así que pues vamos a hablar de la historia que se sabe sobre él. Y es un problema porque justamente saber la verdad sobre él es básicamente tomar esperen un segundo. Una disculpa, oí un ruido raro, cheque que era. Como decía, acercarse lo más posible a la realidad y el problema es que hay muy poco con que acercarse a la realidad en cuanto a Yasuke porque pues los registros de su existencia son parciales. Se sabe que existió porque varias personas confirmaron su existencia. Varias personas hablaron de él en cartas. No era alguien tan importante como para escribir más allá de las cartas. O sea que no hay mucho sobre él. Sí era importante. Hay que destacar que sí era importante, pero no ultra importante. Primero que nada hay que destacar, no se sabe de dónde salió el señor. No se sabe de dónde salió el señor. Muchos teorizan que de Mozambique. Era un esclavo africano, lo tomaron de África, llegó a la India donde aprendió combate y de ahí lo compraron los jesuitas, como se podría decir que semi-esclavo, porque los jesuitas los trataban como parte de su cofradía, pero pues legalmente seguían siendo esclavos. O sea, básicamente era tratado como un hombre libre, pero legalmente seguía siendo esclavo. Lo compraron como semi-esclavo con el fin de tenerlo de guardaespaldas y marino en un barco, en el que justamente llegaría a Japón. Como guardaespaldas de un sacerdote jesuita, se me olvidó el nombre. Sí lo leí, pero se me olvidó el nombre, era creo que era Vilañano, algo así, ya saben, no nombre portugués que no puedo pronunciar. La cosa es que de ahí se registra que pues era una persona, o sea, lo que hablaban de él desde ese punto era que era una persona agradable, de buen carácter, trabajador, honrado, honorable. Básicamente alguien que salió de ser tratado como mierda, como esclavo, a subir socialmente a partir de trabajo duro y buena conducta. Lo cual es muy admirable. Sobre todo viendo que ya no es tan común como antes. La cosa es que llega a Japón, donde la gente hace todo un escándalo por su presencia, porque pues era un güey rarísimo, ¿no? Piel oscura, alto, parecía un oni. Entonces toda la gente quería verlo y llegó la noticia a Nobunaga de que literalmente hasta se iban a los golpes con tal de ver al extraño viajero que llevaban de guardaespaldas los portugueses. Entonces llegó Nobunaga, lo vio y fue como, ¡uy, sí es cierto! ¡Sí se ve como un puto Oni! Y empezó a hacer cosas así loquísimas, porque era algo que caracterizaba a Nobunaga, hacer cosas loquísimas. Básicamente así, no, pues no te creo, seguro está pintado con tinta, a ver, quítenle la ropa. ¡Ay, no mames! ¡Le pintaron hasta allá abajo! No, hay que bañarlo, báñenlo. Y literalmente ordenó que lo llevaran, a que lo bañaran, porque no creía que era negro. Y fue como, no señor, no es tinta, así es su piel. ¿Y dices que sabe pelear? Sí es mi guardaespaldas, o sea, básicamente le dijo así como, te compro tu guardaespaldas, te contrato tu guardaespaldas, quiero que trabaje para mí. O sea, básicamente fue como tú, tú, portugués, dame a tu guardaespaldas, quiero que trabaje para mí. Y justamente obtuvo un cargo. No es un mal cargo, pero no es samurái. Es la parte muy importante de todo esto. Nunca fue un samurái. No es mal cargo, no es samurái.
El cargo es el de paje. Lo más cercano es un paje. Justamente es una combinación entre guardaespaldas y sirviente. O mayordomo más bien, entre guardaespaldas y mayordomo. Este es el cargo más aproximado en español. La cosa es que justamente recibió este cargo de paje a orden de Nobunaga. Y pues él ya sabía pelear, por eso le dieron el cargo por la parte de la pelea, por el factor de intimidación y para presumir a los rivales de Nobunaga. Miren, tengo un paje negro y tú no. Miren, tengo un amigo negro y tú no. Hay historias que lo plantean que se hizo amigo de Nobunaga. En sí no es imposible, pero no está confirmado. ¿Por qué no es imposible? Porque trabajó como año y medio, cerca de año y medio, para Nobunaga. Entonces, pues trabajando año y medio para una persona y conversando con él, pues sí se forma cierto vínculo de camaradería laboral mínimo, si no es que sí una amistad como tal. La cosa es que pues Nobunaga lo tenía ahí más que nada porque era una persona inusual y justamente Nobunaga, sonará feo decirlo, pero al principio al menos lo trataba como una cosa. ¿Por qué? Porque Nobunaga coleccionaba cosas traídas del extranjero. O sea, Nobunaga coleccionaba animales, coleccionaba objetos, coleccionaba ropa, cualquier cosa que le trajeran del extranjero era como, ¡oh, no mames, esto está buenísimo! Entonces probablemente cuando dijo, pues puedo coleccionar un empleado extranjero, pues lo contrató, ¿no? Por el factor exótico más que por otra cosa, ¿no? Lo cual ha hecho que mucha gente antiprogre ataque a Yasuke diciendo, lo cual se me hace injusto, diciendo que no era más que un bufón, que era tratado como una mascota, cosas así, ¿no? Cuando en realidad, pues la realidad es que sí estaba en una posición de prestigio. A esto pues sucede que justamente debido a la posición de prestigio en la que estaba, eventualmente Nobunaga le dio hasta una casa propia y le pagaba, ¿no? O sea, básicamente era ese empleado extranjero que estaba ahí por cuota de diversidad, la verdad. Bueno, no dando por cuota de diversidad, sino porque se veía cool. Y pues Nobunaga justamente hacía eso, ¿no? Así, lo voy a contratar porque se ve genial, y le dio una casa, le pagaba. Y hacía él muy bien su trabajo. Justamente de lo que más hablaban los japoneses, lo que más hablaban los japoneses era que ese extranjero hacía muy bien el trabajo, que era una persona trabajadora y honrada. Como buen inmigrante que no quiere perder su trabajo, él era una persona trabajadora y honrada que hacía las cosas bien. Se ganó la confianza de Nobunaga, si no su amistad, mínimo su confianza, al punto de que era de los pajes que recibían el privilegio de darle mantenimiento a las espadas de Nobunaga, y llevaba su propia wakizashi, que es esta espada corta, no es una katana, no tiene el nivel de prestigio de una katana, porque la katana más que nada es un símbolo de prestigio, normalmente ni siquiera era usada en batalla se usaba la yari. Pero se podría decir que la wakizashi es el segundo en prestigio, y es la que se usa generalmente, la que se usaba generalmente cuando era un combate en espacios cerrados, en casas por ejemplo. Entonces, como él justamente su función era guardaespaldas, y fue considerado un guardaespaldas lo suficientemente confiable, es la parte importante de lo suficientemente confiable, pues se le otorgó una wakizashi, lo cual sí da prestigio y es señal de confianza, porque justamente desde esta persona se sienta junto a mí portando un arma. Incluso si yo porto un arma, pues esta persona me podría atacar en una emboscada. Que hablando de eso, va relacionado con por qué Yasuke nunca se volvió un samurái. Y no fue él el que atacó a Nobunaga, de hecho él defendía a Nobunaga. La cosa es que pues Yasuke como tal casi no le tocó ver peleas, o sea, él no era un soldado, él no era un samurái. Le ponían una armadura que usaban los samurái y también los Ashigarusha. La diferencia entre la armadura de un Ashigaru y la de un samurái era que el Ashigaru no llevaba los símbolos de un clan. La armadura que le dieron a Yasuke no llevaba los símbolos de un clan. Él llevaba esa armadura con el fin de impresionar, con el fin de intimidar, con el fin de verse genial. Y de nuevo, generalmente ni siquiera la llevaba cuando era necesario, sino era capricho de Nobunaga. Era como, ponte la armadura, te ves chido con ella. Nunca llevó una armadura por algo más allá de lo cosmético, porque él no le tocó estar en un campo de batalla como tal. Él era un guardaespaldas de Nobunaga. También llevaba la armadura cuando los otros guardaespaldas de Nobunaga la llevaban, pero que básicamente la primera vez que se la pusieron fue para ver cómo se veía con la armadura, porque parecía un pinche Oni. O sea, desde la perspectiva japonesa, el tipo parecía un Oni. La descripción era que era fuerte como una bestia y negro como un toro. Entonces, parecía un Oni para ellos.
le hubieran dado un canabo si lo hubieran podido forjar. Y probablemente lo se habría quejado, porque justamente su trabajo era aguantar las excentricidades del jefe. Trabajo que tenían todos los pajes de Nobunaga, pero el que él prefería comparado con la vida que llevaba antes. Como dije, pasó de ser alguien que no tenía propiedades, que era un esclavo, que no le pagaban, a subirse a un barco donde le daban de comer bien, pero apenas si le pagaban, seguía siendo legalmente un esclavo, seguía estando en el fondo, a ser un paje del shogun, a ser un paje de la persona que para casi todos los propósitos gobernaba Japón en ese momento. Sí, no era el segundo al mando en el mundo, no era el segundo al mando en el país, pero era el tipo que se encargaba de reparar, de darle mantenimiento a las espadas de Nobunaga. No era cualquier pendejo, que es lo que mucha gente dice. No era cualquier pendejo, era el pendejo, no es broma. Era el mayordomo de Nobunaga. Ser el mayordomo de Nobunaga sí era prestigioso. Era parte del círculo de mayordomos más cercanos a Nobunaga. O sea, era de los pajes más cercanos a Nobunaga. No el más cercano, porque había unos que eran más cercanos, justamente por más tiempo sirviéndole. Pero pues básicamente era el empleado del mes durante todo el año que estuvo ahí. Era el empleado del mes durante todo el año que estuvo ahí. Entonces estaba en una posición de prestigio. Pasó de nada, de literalmente haber sido arrastrado fuera de su país y votado en otros países, a tener casa propia. Velo así, velo así. Algunos ni siquiera tienen casa propia a pesar de ser hombres libres en la actualidad. Y menos en aquel entonces donde las casas propias eran algo muy raro. Se está volviendo otra vez muy raro. Otra vez estamos volviendo al punto de rentas. Pero la cosa es que Nobunaga le dio una casa a este vato. No era cualquier pendejo. Sabía múltiples idiomas. Sabía japonés, sabía portugués, probablemente sabía francés, probablemente hablaba múltiples idiomas. No era cualquier pendejo. Era el pendejo. Vuelvo a decir que es broma. Era el paje de Nobunaga. Era uno de los sirvientes de Nobunaga. Básicamente él podía llegar y decir: ¿sabes quién soy? Soy el sirviente de Nobunaga, ¿me respetas? Tenía prestigio su posición. Y aparte de todo, siendo una persona que era considerada exótica para la sociedad, tenía bastante prestigio. Como dije, fue alguien a quien Nobunaga apreciaba mínimo como una persona interesante. Constantemente conversando con él. Lo invitaba a la ceremonia del té, le enseñó a realizar la ceremonia del té, como es, sabiendo que pues, él va a ser un sirviente, él va a realizar la ceremonia del té. No hay mucho más que decir de la vida de Yasuke en general, como que tenga algo emocionante. Pues fuera de entrenamiento de combate y tal vez de vez en cuando darle una buena madriza a algún idiota que se quisiera poner al brinco con Nobunaga, realmente él no hacía nada más allá de la vida de un mayordomo. Su vida era la de un mayordomo. Muy bien pagado. Mayordomo de un shogun. No era un perdedor. No era un perdedor. Eso sí, no se puede decir que fuera un perdedor. No era un bufón. No era una mascota. Ya no era considerado un esclavo, al menos no ante Nobunaga. En Japón legalmente él era un ciudadano inmigrante que trabajaba para Nobunaga, tenía propiedades, se le respetaba. O sea, básicamente cualquiera que no fuera un samurái, o que no fuera, bueno, incluso samurái, porque pues, si le faltas al respeto al paje del shogun se lo pueden tomar muy a mal. Cualquiera que no fuera Nobunaga tenía que respetar a Yasuke, excepto los otros pajes que eran sus iguales. Y tal vez alguno que otro samurái que Nobunaga dijera: no, pues la verdad, te llamo pendejo. Para él eres un pendejo. ¿Por qué? Porque él está arriba de ti. Recordemos que las jerarquías eran muy marcadas en Japón. Entonces, sí había gente que podía tratar a Yasuke como inferior, pero el ciudadano común japonés estaba por debajo socialmente de Yasuke. Si a Yasuke lo hacía enojar un campesino, ese campesino podía meterse en muchos problemas. Lo que es lo mismo. No era un perdedor. Yasuke no era un perdedor, era un hombre exitoso para los estándares de la época. O sea, había mucha gente que probablemente veía los pajes de Nobunaga y decía: no mames, cómo quisiera ser un paje de Nobunaga. Ve cómo comen esos cabrones, ve cómo viven esos cabrones, y ve cómo estoy yo siendo un campesino. Y él empezó, como dije, como esclavo. Entonces para Yasuke fue una historia de ascenso tremenda, trabajando duro,
siendo honrado, tratando con respeto a la gente, básicamente lo que es la meritocracia y lo que siempre te dicen y que siempre uno acaba diciendo no es cierto porque a mí no me tocó. Si trabajas duro y eres una persona honesta y honrada, te va bien. Eso le pasó a Yasuke y después se fue a la mierda porque siempre es así, ¿verdad? O sea, realmente la meritocracia dura hasta que el que la respeta vive. Y eso es lo que pasó. Nobunaga murió. No se sabe con mucho detalle cómo pasó en cuanto a Yasuke. O sea, se sabe lo que pasó con Nobunaga. Pero en cuanto a Yasuke, poco se sabe. Y ahorita es relevante Yasuke. Durante el incidente de Honnoji, Yasuke estuvo ahí. Yasuke peleó al lado de Nobunaga. Cuando ocurre el incidente de Honnoji, lo que pasa es que Akechi Mitsuhide, uno de los subordinados de Nobunaga, decide traicionarlo y realizar una emboscada mientras Nobunaga estaba en un viaje. No era una campaña militar. Nobunaga no llevaba ningún samurái consigo. Llevaba únicamente a sus pajes, incluyendo a Yasuke. Nótese, no había ningún samurái con Nobunaga en ese momento. Únicamente sus pajes. Algunos pajes contaban como samurái porque eran descendientes de clanes de samurái y el rango se hereda. Pero pues Yasuke no era samurái. No hay mucho registro de lo que pasó después. Pero Yasuke sobrevivió. La cosa es esta. Después de que Nobunaga queda herido y básicamente se da cuenta que van a perder, declara que se rinde. Que ya ahí ya fue. Y que se va a hacer el seppuku mientras se quema Honnoji. Entonces mientras el lugar se quema, él realiza el seppuku. Y pues algunos dicen que Yasuke se quedó con él en sus últimos momentos. Esto puede ser posible porque Mitsuhide Akechi lo capturó y fue el único que dejó vivir, diciendo que era como una bestia, que los extranjeros, así lo dijo, que los extranjeros son como bestias y que las bestias no tienen por qué ser juzgadas por lo que hicieron sus amos. Entonces lo dejaron ir. Algunos dicen que él se quedó con Nobunaga porque de los que estaban vivos era el único que podía realizar la parte del seppuku de decapitar. La cosa es que no traicionó a Nobunaga, porque Mitsuhide nunca menciona que lo haya traicionado, y porque el clan Oda lo recibió de vuelta. O sea, se regresa Yasuke y llega con la noticia: el amo Nobunaga está muerto. Mientras tanto, Mitsuhide está muy ocupado buscando el cadáver de Nobunaga. Nunca se encontró. Esto es importante, no para Yasuke precisamente, sino para algunas cosas sobre ficción. Y para el señor Hideyoshi Toyotomi, quien estuvo insistiéndole al clan Nobunaga, quienes decían: el señor Oda está muerto, que Oda seguía vivo y que les había ordenado que fueran contra Mitsuhide, y que no cedieran. Por otro lado, sí fueron contra Mitsuhide, pero no por esas razones, sino que justamente Nobutada fue quien recibió a Yasuke. Algunos teorizan, sin ninguna evidencia de destacar, y yo soy de esos, que de hecho no solo estuvo en la decapitación de Nobunaga, sino que la razón por la que no encontraron el cadáver es porque lo entregó al clan Oda. O sea, el clan Oda recibió a Yasuke, y él fue con Nobutada Oda, heredero de Nobunaga Oda, y le dijo: tu padre murió cuando vio que estaba siendo derrotado en Honnoji. Decidió tomar su propia vida. Y entonces, pues, sabiendo todo esto, y llegó madreado. Hay que destacar que Yasuke llegó madreado porque se lo madreó Mitsuhide de todas formas. O sea, lo tuvieron ahí prisionero y después lo botaron porque para ellos era un simple animal salvaje. Y entonces él llegó con Nobutada, le dio la noticia, y Nobutada junto a todos los sobrevivientes de los hombres de su padre, incluyendo a Yasuke, y a todos los y a todos sus propios hombres, básicamente a cualquiera que fuera leal a Nobutada o Nobunaga, incluyendo Yasuke, para ir contra Mitsuhide. Perdieron y Nobutada murió. Subsecuentemente a Yasuke lo abandonan los del clan Oda, probablemente diciendo: pues es que realmente no está, o sea, él no nos gana guerras, es solo un paje, su amo está muerto, pero pues es extranjero y no lo traicionó, así que no lo vamos a matar. Lo entregan de vuelta a un asentamiento de jesuitas, donde vuelve con su jefe anterior
Y es la última vez que se le menciona en cartas justamente de los jesuitas, donde dicen: gracias a Dios el buen Yasuke sigue vivo. Afortunadamente mi amigo no murió, así lo describen varios jesuitas. Afortunadamente mi amigo no murió. Sus heridas son severas, pero no son fatales. O lo que es lo mismo, le patearon el trasero 2 veces en sus únicos 2 encuentros como tal de guerra. Le patearon el trasero. Cosa que tiene sentido porque él entrenó para ser un guardaespaldas. El trabajo de un guardaespaldas y el de un soldado son muy diferentes. Generalmente las peleas de un guardaespaldas tienden a ser un poco más unilaterales. O lo que es lo mismo, no mandas a un sacaborrachos a pelear en una guerra. Un guardaespaldas va a ser mucho más parecido a un sacaborrachos que a un soldado. De nuevo, Yasuke no era un samurái, era un guardaespaldas, era un paje, que es una combinación de guardaespaldas y mayordomo. Era alguien que sabía pelear, pero no al nivel de un soldado. Alguien que iba armado con una wakizashi, mientras los otros iban con yaris. Estaba en desventaja todo el tiempo. Él nunca portó una katana. En todo caso, si llegó a portar una yari fue cuando peleó junto a Nobutada y no junto a Nobunaga, porque con Nobunaga nadie iba realmente preparado para pelear más que Nobunaga. O lo que es lo mismo, estuvo en el lugar equivocado y momento equivocado las 2 veces que le tocó una pelea de guerra. Y por eso no es un samurái, porque durante ese año y medio que trabajó para Nobunaga, nunca se le nombró samurái. Cosa que es importante destacar es que él no tiene un nombre de un clan, siempre fue solo Yasuke. Su nombre como esclavo ni siquiera está escrito en ningún lado porque no era relevante, pero él siempre fue Yasuke. Y después de dejar Japón, no se vuelve a saber de él. Él no tiene un nombre de un clan, no tiene un apellido. Y eso es importante porque un samurái, para que alguien sea samurái, necesita tener un apellido. La forma de convertirse en samurái es básicamente ser nombrado samurái por alguien de rango superior a un samurái, como lo es un daimyo o un shogun. Y digo un daimyo porque pues justamente los rivales del shogun también nombraban a sus propios samurái. Por ejemplo, Takeda pues no era el shogun, pero era un daimyo y también tenía sus propios samurái. Entonces la forma es ser nombrado por un daimyo, un shogun, o bueno, en general alguien por encima de un samurái, o casarte dentro de otro clan. Por ejemplo, digamos, si se casara dentro del clan Oda, sería Oda Yasuke y entonces el clan Oda tendría un pinche negro. Que no es imposible. O por ejemplo, si se casara dentro de algún clan subordinado o dentro de algún clan vinculado. Si hipotéticamente cambiara de bando y se casara con alguien del clan Takeda y fuera Takeda Yasuke, entonces sí sería un samurái. Pero como no tiene un nombre de un clan, no se casó en un clan y no fue nombrado y no se le otorgó un clan, no es un samurái, es un paje. Es un paje que vio morir a su jefe, intentó mantener su cargo peleando por el honor de su jefe junto con el hijo del jefe, y también le patearon el trasero en esa ocasión y lo botaron de vuelta con su jefe anterior. En el peor de los casos, y digo en el peor de los casos en cuanto a su personalidad, en el peor de los casos, el buen señor Yasuke era un oportunista que escalaba en la escalera socioeconómica a través de buena conducta y trabajo duro, pero sin realmente ser una persona honrada, simplemente aparentando serlo, como dije, siendo un oportunista que escalaba la escalera socioeconómica y que se esforzó lo más posible por mantener el puesto más prestigioso que había conseguido. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, fue un hombre que a través de esfuerzo, perseverancia y buena conducta se hizo amigo de todas las personas para las que trabajaba, al punto de que realmente subió la escalera socioeconómica sin ni siquiera pensarlo mucho y nada más pensando en hacer lo mejor posible, y se hizo amigo de Nobunaga. Digo en el mejor de los casos porque no leemos mentes. No sabemos lo que realmente pensaba Nobunaga de él, y no vamos a sacar a Nobunaga de la tumba para preguntarle lo que pensaba de él, y no sabemos lo que pensaba Yasuke ni de Nobunaga ni de sus jefes anteriores, así que no vamos a sacarlo de la tumba para preguntarle. No se puede, nosotros no somos nigromantes. Entonces, como no sabemos realmente la mentalidad que tenía el uno del otro, o sea, la opinión que tenía internamente el uno del otro, y nada más se saben historias y anécdotas incompletas de lo que es la situación, lo que podemos saber es que fue un paje que trabajó para Nobunaga, que le aguantaba sus excentricidades a Nobunaga, cosa que era requisito para ser un paje del
de buen nivel, o sea, básicamente para ser un paje respetado por él, que que justamente se ganó el respeto de Nobunaga, y Nobunaga se lo mostró permitiéndole darle mantenimiento a sus armas, otorgándole una wakizashi, pagándole chingón y dándole una casa, y hasta ahí es lo que sabemos de él, y que obviamente le patearon el trasero 2 veces por nombre del clan Oda. ¿Por qué? Porque se sabe que se lo madrearon, porque se sabe que regresó con Nobutada para reclamarle, bueno, para decirle la mala noticia, y que de ahí le tocó ir a pelear también. No sabemos qué pasó con el cadáver de Nobunaga, no sabemos qué pasó con Yasuke después de eso. Y es ahí donde se abre el campo para decir, bueno, entonces lo que hicieron en Assassin's Creed está mal. Sí, sí está mal, pero no por las razones que uno piensa. No por tener a Yasuke como un personaje, sino por la forma en la que lo hicieron y la intención. ¿Por qué? Porque salió justamente una noticia de Japón, en la cual decían ellos que a Yasuke lo escogieron para justamente tener un personaje no japonés en una historia japonesa, y que así la perspectiva del jugador fuera la de alguien no japonés, o lo que es lo mismo, eso de lo que se quejan mucho los progres, de la apropiación cultural, o sea, no respetan a otro país. Y sí, hice un video al respecto para la semana en la que pasó esta polémica, pero lo grabé antes de que pasara esta polémica y por eso hice También otra cosa que está mal es que lo manejen como el samurái legendario cuando en realidad era el paje legendario. Y sí fue legendario porque pasó literalmente de 0 a ser el paje chingón. Entonces sí era legendario, pero no era un samurái, era un paje legendario. Y lo legendario de él era su habilidad para dominar el japonés lo suficiente para conversar con Nobunaga, y lo trabajador que era lo suficiente para, como dije antes, ganarse la confianza de Nobunaga al punto de que le diera una casa y le dejara limpiar sus armas. Limpiar una katana es una posición prestigiosa. Tú dirás, ¡ay, solo limpiaba espadas! Sí, güey. Sí, güey. Pero no eran pinches espadas así, como las que venden así luego en katanas piteras que venden en las combes, que son de acero y a veces ni siquiera inoxidable, que cualquier pendejo las puede limpiar. No, hablamos de una katana forjada para un shogun, que está hecha específicamente para el clan Oda, que le pertenece exclusivamente al clan Oda, y que si tú la tocas y no tienes permiso de tocarla, te matan. Y no es broma. Si tú la tocas sin permiso, te matan. Entonces estamos hablando de ese nivel de prestigio, de que él es el que limpia la espada de Nobunaga. Una disculpa, se cortó la cámara. No sé por qué desde que empezó la primavera estaba fallando. Me imagino que por el calor. Como decía, la espada de Nobunaga, el que limpia la espada de Nobunaga. La espada de Nobunaga no es un juguetito, es el arma más prestigiosa del shogunato. No cualquiera la puede tocar. Nobunaga te tiene que dar el permiso de que la toques. Entonces, el hecho de que él limpiara la espada de Nobunaga no lo hace cualquier paje, lo hace uno de los pajes chingones de Nobunaga, lo hace una persona importante. Por eso dije, es un paje legendario, no un samurái legendario. Aparte está todo mal escrito, porque justamente te plantean que anda ahí matando gente con una armadura samurái, y créanme que una armadura samurái resalta mucho. Y sobre todo si la lleva un negro altote. O sea, ya es que la razón por la que le ponían la armadura de samurái era para que todos lo vieran. O sea, salía en público con la armadura de samurái. Bueno, ni siquiera de samurái, de Ashigarucha. Para que todos lo vieran, porque era como, no mames, ahí va el cabrón altote con la armadura de Ashigaru. Se ve bien chingón, parece un Oni. De nuevo, Nobunaga lo usaba para presumir, lo usaba para decir, tú podrás ser el rey celestial, Takeda, pero yo soy el rey de los demonios, y como prueba de eso es que tengo un Oni. Entonces, Nobunaga lo ponía en esa armadura para presumir, porque resaltaba. No vas a tener un asesino sigiloso, que es parte de lo que es el juego de Assassin's Creed, matando gente con una armadura de Ashigaru. Un hombre más alto, notablemente más alto que el japonés promedio, y notablemente más alto que Nobunaga, porque Nobunaga era un poco bajito. Notablemente más alto que el japonés promedio, vestido de la manera más vistosa posible, asesinando gente. Hasta han hecho memes de eso, justamente de, ¡oh, alguien lo mató! ¡Alguien vio al asesino! ¡Es él! Porque se nota demasiado. Entonces está pendejísimo. Está mal escrita, la historia está mal escrita y está metido con calzador el Yasuke. Ese es el problema, Yasuke está metido con calzador. Aparte de que rompió con algunas convenciones de la serie, como es
no tener como personaje jugador un personaje real de la historia. Entonces, o dices que Yasuke no es real, que sí lo fue, o estás rompiendo con la convención de la serie, que es no tener personas reales como jugadores en la historia. Entonces, el juego está mal hecho, es una mierda, está hecho por Ubisoft, era una mierda desde antes de que lo anunciaran, no necesitamos decir que es por culpa de Yasuke, el juego iba a ser una mierda, y la presencia de Yasuke en ese juego está hecha con el único propósito de acusar de racista a cualquiera que critique el juego por ser una mierda. Esa es la cosa. Yasuke está ahí para que cuando tú digas el juego es una mierda, está lleno de bugs, cobran mucho por un juego bien pitero, cobran mucho por un juego sacado al vapor, otro juego de Assassin's Creed malo hecho por Ubisoft, Creed, Ubisoft es una mierda, no mames otra vez tiene DRM, cualquier crítica te van a decir, eres un racista porque lo estás diciendo porque Yasuke es negro. Es para eso que metieron a Yasuke ahí. Para poder desviar cualquier crítica al juego, acusarte de ser un puto racista. Esa es la realidad. Pero podrías escribir una historia genial con Yasuke. Múltiples historias geniales con Yasuke. Incluyendo una muy curiosa porque de nuevo Hideyoshi Toyotomi estaba terco en que Nobunaga seguía vivo. Y les insistía a los del clan Oda que seguía vivo. Vamos a poner este hipotético. Siendo hipotéticamente hablando, porque de nuevo esa es conjetura, hipotéticamente hablando y tomando en cuenta la conjetura de que la última persona en ver a Nobunaga vivo fue Yasuke. Planteamos esta historia alterna, o sea, que esto es ficción. Esto que voy a decir es ficción, no se sabe qué pasó, no hay registros de qué pasó. Esto es ficción y es una forma de hacer una buena historia con Yasuke. Y que cualquiera puede usar y que a lo mejor yo use algún día. Esta historia alterna en la cual Nobunaga no murió. Ya sea por voluntad propia o por decisión de Yasuke, quien está decidido a proteger a su jefe hasta el final, Nobunaga escapó de Honnoji, vivo. Herido, pero vivo. Y de ahí acabó junto con Toyotomi y ocultando su muerte decide hacer todo un plan para retomar el shogunato. Y Yasuke está a su lado en todo esto, siendo básicamente su sombra, su guerrero personal, quien va a encargarse de que todo se complete. Ya sea porque Yasuke lo obligó a hacerlo y entonces ahora te toca hacerte responsable de haberme obligado a vivir cuando me iba a suicidar, o porque Yasuke lo salvó y ahora tienes el privilegio de ser mi sombra. Y a partir de ahí tienes toda una historia en la cual Yasuke se encarga de acabar con los enemigos de Nobunaga. Esa sería una historia ficticia buenísima, justamente manejar ficción histórica. Con respeto al mismo Nobunaga, con respeto al Yasuke, y usando el hecho de que no se encontró el cadáver de Nobunaga, usando el hecho de que hay leyendas sobre ambos que están básicamente dejando vacíos sin explicar. O una historia mucho más trágica en la cual él entrega el cadáver de Nobunaga a la familia, al clan Oda, lo entrega a Nobutada y deciden ir a pelear para vengarse. O incluso historias de nuevo de historia alterna mucho más complejas, en las cuales, por ejemplo, una historia en la que sobrevive Nobunaga a la batalla de Honnoji, Yasuke, siendo uno de los que participó en la batalla y siendo uno de los triunfadores, recibe finalmente el rango de samurái y justamente se dedica a ayudar a crecer el poder de Nobunaga. Una historia en la cual no sobrevive Nobunaga, pero sobrevive Nobutada y logran la venganza de la muerte de Nobunaga y sigue la expansión y crecimiento del clan Oda, con Yasuke siendo uno de sus guerreros y de nuevo asciende a samurái por sus propios méritos. Puedes hacer muchas historias interesantes con Yasuke. Puedes incluso hacer una historia en la cual Yasuke no fuera un simple paje, y sí, no era un samurái, pero su deber no era el de un simple paje, sino el de un hombre que es enviado por Nobunaga a combatir espíritus malignos, como una especie de héroe mágico, ¿no? O sea, su trabajo real es pelear contra los espíritus malignos que acechan en el periodo Sengoku. Hay muchas historias cool que puedes hacer con Yasuke. Yasuke puede ser un personaje genial, estamos hablando de uno de los primeros, si no es que el primer hombre de origen africano que aprendió a hablar japonés y trabajó en Japón. Eso es un mérito tremendo. Es uno de los pocos extranjeros que recibió el privilegio de darle mantenimiento a las espadas de un shogun. Si no es que el único. Yasuke tuvo muchos méritos. Yasuke hizo muchas cosas geniales. Y el distorsionar la historia para pintarlo como alguien que no era, para ponerlo como un samurái superhéroe, mientras finges que hay cierta exactitud histórica en ello, es
irrespetuoso al legado de Yasuke, al legado de Nobunaga Oda, al legado de todo Japón. Es una mentada de madre y una escupida en la cara a Japón, y es una escupida en la cara al legado de esos dos hombres que hicieron leyenda cada uno a su manera. Y eso es lo que está mal con eso, pero Yasuke no. Yasuke es el chingón aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide. Que tengan un excelente día.